Sean una vez más bienvenidos a su programa, Las Sentencias a Debate del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esta ocasión se trata de un programa muy especial. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Cabañas, en la ciudad de Guadalajara, la perla de Occidente. Y bueno, pues con motivo de esta reunión nacional de magistrados, hemos decidido hacer un programa especial que se va a transmitir precisamente desde esta maravillosa ciudad y con dos invitados de lujo. Alejandro, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, Iván, Pedro. gracias por estar con nosotros. Esta cuestión plantea pues, muchas incógnitas respecto de cómo deben de proceder al final de cuentas los jueces en la elaboración de sus sentencias y como siempre pues, hay cuestiones que tienen que ser resaltadas de manera particular. Uno de los temas que me gustaría tratar con ustedes es, primero que nada, la cuestión de la ética judicial. Acabamos de pasar precisamente el año de la ética judicial y en materia electoral es una cuestión fundamental ligada evidentemente a las bases mismas de la democracia. Conecta con otros principios como por ejemplo el de máxima publicidad, el de la transparencia en general y me gustaría pues que empezáramos el programa dándonos su opinión sobre la verdadera importancia que tiene ustedes como juzgadores la ética judicial. Alejandro, por favor. Sí, claro que sí, Pedro. Bueno, pues la ética es algo con lo que vivimos al momento de ejercer nuestro trabajo. Dentro de la ética, pues se encuentran otros principios que van íntimamente ligados, como por ejemplo lo que es la imparcialidad, lo que es la objetividad. Son principios de los cuales no nos podemos desprender al momento de juzgar. Y sin duda alguna, en cada resolución tenemos que plasmar no solo nuestros conocimientos jurídicos, no solo la materia de la litis, sino la ética nos tiene que mover en todo momento. Tenemos que blindarnos de cualquier juicio paralelo, de cualquier juicio mediático, de cualquier presión externa. Presiones externas a las que nos vemos expuestos por la dificultad o por lo complicado o complejo que puedan ser este tipo de asuntos. Sobre todo, pues cuando la disputa está muy crispada entre las partes. Claro, y la trascendencia social de algunos asuntos creo yo que se da también pues el fenómeno de los juicios paralelos que tiene la prensa, la presión política que encontramos finalmente en un ámbito en el que bueno, pues, el poder público, el poder político es precisamente lo que se encuentra en juego. Y bueno, ustedes al final de cuentas como magistrados, en tu caso en el estado de Hidalgo y en tu caso en el estado de Sinaloa, Iván, creo que pues, se enfrentan estas cuestiones como parte, digamos, del ejercicio diario de la profesión. Y la impartición de justicia siempre ha estado de alguna manera pues, en pugna constante con la visión, digamos, extrapolada de la situación que se vive y cómo se deben de resolver al interior de los tribunales estos asuntos que la mayor parte de las veces son algo delicado, ¿no, Iván? Sí, coincido plenamente, suscribo lo que ha manifestado Alejandro. Me parece en ese sentido muy importante el liderazgo que ha, desde mi punto de vista, encabezado muy marcadamente el Poder Judicial de la Federación en el tema de ética judicial. Lo hizo muy bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Me parece muy importante lo que durante la gestión del presidente Luna Ramos se impulsó como un eje rector principal de una política judicial en donde se privilegiara el tema de la ética judicial. Y recuerdo que desde luego el año pasado fue cuando se presentó el Código de Ética específicamente tocando principios electorales. Me parece que es un trabajo que debe de resaltarse. Recuerdo que fue un programa muy importante, muy ambicioso, bien logrado, donde hubo participación interdisciplinaria en la integración del Código de Ética Judicial Electoral y me parece que en nuestra época es un asunto central para todos los tribunales electorales. Me parece que una de las cuestiones que hace muy relevante la visión ética que tengamos los jugadores electorales va ligada precisamente a nuestra legitimidad. Como se dice comúnmente y como se acepta en términos generales en la doctrina, en el caso de los tribunales, nuestra legitimidad emana no de un voto popular, sino precisamente de nuestras sentencias, de las razones que podamos dar en nuestras sentencias para explicar a nuestros justiciables y a toda la sociedad qué es lo que estamos decidiendo, cómo lo estamos decidiendo. Claro, sin lugar a dudas, las sentencias son precisamente el pronunciamiento que la sociedad debe acoger de una manera lo más clara posible para poder entender la mecánica que dentro del Poder Judicial se lleva a cabo para poder impartir justicia. Y esto me lleva a una cuestión que es muy importante, creo yo, que coincidirán ustedes con ello,
la argumentación de las sentencias, que está ligada pues, a cuestiones como la transparencia, es decir, nos damos a entender con el uso de un lenguaje que la tendencia, afortunadamente creo yo, que es cada vez más la ciudadanización de los usos jurídicos, y en las sentencias además la claridad es una obligación necesaria del juzgador para poder dar a entender cuáles fueron los argumentos que le llevaron a tomar tal o cual decisión. Y en cuenta de la argumentación, ¿qué problemas podrían ustedes describir en términos muy generales cuando se redacta una sentencia y está involucrando, digamos, el ámbito social de una manera muy directa, ¿no? Digamos, esas sentencias que tienen un impacto social fulminante, que son acogidas por los medios y que de alguna manera pues, obligan al juzgador a hacer un doble esfuerzo para poder explicar cómo se llega a determinada decisión, puesto que estamos en el entendido de que no todos son especialistas del ámbito jurídico y que a la ciudadanía pues, hay que aterrizarle muchas cuestiones. Creo que la ética también conecta con estas cuestiones, tanto como la transparencia a la hora de argumentar las sentencias, que es la forma en la que tenemos para comunicarnos, digamos, con la sociedad en general, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades máximas que enfrenta, por ejemplo, un tribunal local de materia electoral, como es el caso en el que tú participas como magistrado, para poder dar a entender esas razones? ¿Hay verdaderas dificultades? ¿Están buscando la ciudadanización del lenguaje, tratar de aterrizar conceptos jurídicos a veces muy complejos? ¿Cuál es el panorama en general respecto a la argumentación? Bueno, sin duda alguna la argumentación es el gran tema, hablando de órganos jurisdiccionales. Recordemos que los tribunales electorales locales no solo conocemos de juicios de inconformidad que tengan que ver con una elección de tipo constitucional, conocemos también de juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano o de las personas, y sin duda alguna este tipo de asuntos nos llevan a una complejidad a la hora de argumentar. Tenemos que tocar temas que tienen que ver con derechos humanos. A raíz de la reforma a la Constitución, tenemos que ser muy cuidadosos en también hacer uso, utilizar al momento de argumentar, de fundamentar nuestras resoluciones, pues tratados internacionales, esa óptica internacional de la protección a los derechos político-electorales, que bueno, es un derecho humano. Y efectivamente, como tú lo comentabas, la trascendencia de la resolución, no solo la trascendencia jurídica, cuál es la consecuencia jurídica de una resolución, sino tiene mucho que ver también el impacto social, el impacto a la ciudadanía. Lo mismo puede traer un impacto importante cuando anulamos una elección por cuestiones religiosas, por ejemplo, que son pocos los casos que se dan a nivel nacional y que en el caso de Hidalgo ya hemos tenido 2, o lo mismo pasa con un juicio de protección de derechos político-electorales del ciudadano, en el que el presidente municipal ordena que le dejen de pagar las dietas a ciertos regidores, incluso les impide el acceso a las juntas del ayuntamiento, a las sesiones de cabildo, que al final del día es una violación a los derechos político-electorales en el ejercicio del encargo, porque recordemos que estas personas no solo buscaron el voto y tienen ese derecho político-electoral de ser votados, sino también se les tiene que respetar el libre ejercicio de los cargos. En ese momento, para mí en lo personal, son los asuntos más complicados, hablando ya de argumentación, de utilización del lenguaje e inclusive de las consecuencias que puede traer una resolución que emitamos como pleno. Claro. Particularmente nos encontramos con casos que tienen un impacto social muy elevado y eso dificulta, sin lugar a dudas, la labor de los juzgadores, pues por la presión que alguna vez pues, lo sujeta, digamos, a querer encauzar las cosas de tal manera que podamos darle gusto a todo el mundo, lo cual es imposible. Jurídicamente sabemos que existen alternativas argumentativas, pero soluciones presumimos que solamente hay una, que es la que al final de cuentas provee de justicia a la resolución. Y en este caso, pues creo que es difícil precisamente llegar a convencer, que es la labor de la argumentación, respecto del contenido de justicia que tienen cada uno de los pronunciamientos, en este caso de las sentencias que se emiten a través de un tribunal. En tu caso, Iván, ¿cuáles han sido, digamos, paradigmáticamente las cuestiones más difíciles de argumentar, precisamente por ese contexto de presión social al que muchas veces son sometidos como juzgadores? Bueno, en términos generales sí me gustaría regresar a alguna cosa que comentabas y que era esta cuestión de darle gusto a alguien. A mí me parece que si de darle gusto, digamos, a quien va a acudir a tu tribunal, finalmente creo que la labor del juez, si quien se va a dedicar a la judicatura
tiene como una preocupación final, darle gusto, quizá debería reconsiderar. Los jueces muchas veces tenemos que tomar decisiones que suelen tener una percepción impopular, y creo que el compromiso, precisamente atendiendo a los principios éticos, es de tomar la decisión que corresponda conforme a derecho, respetar los principios, hacer valer la Constitución, hacer efectivos los derechos que se prevén en ella, aun cuando nuestra sentencia sea poco popular. Es decir, creo que es el compromiso que tenemos en el fondo con la Constitución, con el derecho y con la ciudadanía. En el caso de los tribunales electorales, me parece que estamos también en este momento en una circunstancia en donde es de principal importancia tomar ciertas medidas, un poco lo que ya comentaban antes ustedes, en relación a hacer un doble esfuerzo, es decir, tener claro que hay que dar buenas razones, hay que explicitar las razones por las que estamos tomando la decisión, y pensar nuestras sentencias en un código que, sin demérito de lo técnico, de conservar lo técnico, sí cuidemos un poco lo que se ha venido a llamar el lenguaje ciudadano. Adicionalmente, creo que es importante que los tribunales electorales, en nuestro ámbito de participación, tomemos ciertos compromisos, tales como buscar informar a la ciudadanía. A diferencia de otras materias como podrían ser civil y mercantil, el tipo de asuntos que toca los tribunales, si bien hay partes, nuestro destinatario siempre de alguna manera es la ciudadanía. Es decir, las elecciones en nuestro país no es un juego que los órganos electorales organicen para los partidos políticos. Las elecciones en principio son dirigidas a los ciudadanos, y son los ciudadanos los que tienen derechos, y son los ciudadanos los que van a elegir a sus representantes legítimos a través de las elecciones. Y en ese sentido creo que es importante tener muy claro que no únicamente las partes son los destinatarios de nuestra sentencia. Es decir, todos los ciudadanos deben de tener, digamos, al menos en un lenguaje común, cierta facilidad para poder acceder a las razones que estamos dando nosotros en nuestra sentencia, pues solo así podemos abonar a avanzar en términos de lo democrático. Claro, has dicho una cosa que creo que es muy importante, y bueno, nuestro público lo reconocerá sin lugar a dudas, y es el hecho de que efectivamente en la materia electoral los pronunciamientos no solamente afectan a las partes, sino en realidad es una cuestión de interés social y general que atañe pues a la democracia misma como forma de organización política, y que de alguna manera cualquier cosa que se diga desde una autoridad jurisdiccional dentro de la materia electoral pues va a tener repercusiones en la vida diaria de cualquier ciudadano. Y eso me lleva a pensar en una cuestión que se ha dicho mucho, por ejemplo, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, que es la cuestión de la importancia didáctica, pedagógica de las sentencias. Esto conecta también con una cuestión de la simplicidad del lenguaje dentro de las posibilidades, evidentemente, que podemos contemplar de manera material, y que pues muchas veces son difíciles de salvar porque pues se trata de cuestiones meramente técnicas, de especialistas en derecho, pero también lo que se dice, digamos, entre líneas dentro de esas resoluciones, que no solamente son cuestiones de índole específicamente jurídica, creo que son las que más repercusión pueden tener en la sociedad, ¿no? Uno piensa que una resolución quizá es los resolutivos y punto, cuando en realidad todo lo que se argumenta a lo largo de la sentencia, sobre todo en la parte de los considerandos, es fundamental para dar información muy útil para el ejercicio de los propios derechos, para la vida democrática del país. Y en este aspecto entiendo que ustedes como juzgadores también tienden casos como, por ejemplo, lo que mencionabas de los presidentes municipales que tienen esa resistencia innata y que, bueno, pues actúan realmente como señores feudales, cosa que está totalmente fuera de cualquier concepción democrática y de derecho. Tendríamos que tener en cuenta también el que cada palabra que se ponga en nuestras sentencias va a tener seguramente una repercusión social, y la labor del juzgador también de alguna manera es orientativa, ¿no? Tratar de que la ciudadanía entienda por dónde van las cosas precisamente para poder, como ya hemos dicho, consolidar la democracia, hacerla cada vez más fuerte y, por supuesto, promover la participación de los ciudadanos, que son quienes realmente edifican la forma de funcionar, tienen el derecho inalienable de mantener la forma o cambiar la forma de gobierno, y la soberanía finalmente constitucional está reconocida para ellos. ¿Qué es lo que se puede hacer como juzgador para tratar de que esos pronunciamientos sean más didácticos, más orientadores cada vez?
Bueno, sin duda alguna, la palabra voto en materia electoral es de suma importancia, ¿no? Y lo que implica el voto, desde lo que es la libertad para emitir el voto y que se den todas las características inherentes al voto. Yo digo que de ahí parte todo lo relacionado con la materia electoral. ¿Qué tenemos que hacer las instituciones jurisdiccionales en materia electoral? Velar porque el voto y los principios del voto se cumplan. Y yo insisto, no solo para una elección constitucional, ahora también estamos conociendo de asuntos que tienen que ver con la renovación de los cuadros directivos o dirigencias de los partidos políticos. Esto ha incrementado de una manera exponencial, junto con los juicios de protección, el trabajo en los órganos jurisdiccionales. Entonces, no solo resolvemos controversias que afectan a partidos políticos o que afectan a una elección, sino que atañe a todos los ciudadanos, ¿no? Porque tiene que ver con sus preferencias, con la libertad de asociación y la libertad de participación, de acceder a los cargos de dirigencia partidista. El lenguaje que tenemos que utilizar, ya lo decías, en los considerandos, efectivamente, para mí los considerandos pues es la parte esencial de cualquier resolución. Tenemos que ser lo suficientemente claros para que la ciudadanía, el justiciable y en general, en un ánimo de transparencia, de máxima publicidad, pues entiendan cuál es el fondo y cuál sería la consecuencia de lo que estamos nosotros resolviendo. Y nos pasa en cuestiones en la vida diaria, ¿no? Cuando de repente estamos discutiendo los magistrados dentro de un pleno y decimos, no, es que, ¿qué va a pasar con la dirigencia del partido político? No, pues se va a quedar sub judice. Ya estamos utilizando un término que no puede ser tan asequible, tan aterrizable para la gente cuando no tiene los conocimientos. Entonces, ese tipo de terminología, que aunque en el lenguaje de los abogados, de los magistrados lo entendemos, no debemos de estarlo plasmando ya en las resoluciones, inclusive en los debates, porque ahora ya los debates en los plenos son públicos, algunos tribunales ya los transmitimos por internet y tenemos que cumplir con ese principio de máxima publicidad y por lo mismo va ligado con la transparencia y con la simplicidad de los términos al momento de argumentar. Claro. Si nos permiten, vamos a ir a un breve corte y volvemos con ustedes en un momento. Muchas gracias. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Pues estamos ya con ustedes en nuestro segundo segmento, transmitiendo desde la capilla del Centro Cultural Cabañas en la ciudad de Guadalajara. Y hablamos sobre cuestiones muy importantes para la labor jurisdiccional, que como magistrados, en este caso, los invitados Alejandro e Iván,
nos han hablado mucho sobre la importancia de la ética judicial, las cuestiones ligadas finalmente a la transparencia, a la máxima publicidad y todo esto que es el día a día de los juzgadores, la repercusión social que tiene no podemos soslayarla de ninguna manera. En tu caso, Iván, ¿cuáles han sido, digamos, los casos más paradigmáticos respecto de cuestiones que tienen ese impacto social, que han sido difíciles de argumentar y que de alguna manera lo que se ha dicho ha tenido una repercusión directa en esa enseñanza sobre la democracia que tenemos que hacer desde los órganos jurisdiccionales? Pues bueno, en principio ya reflexionar o regresar a un punto que es el siguiente. Los jueces emitimos sentencias, ciertamente, y a través de las cuales dirimimos casos, conflictos específicamente, conflictos concretos. Sin embargo, creo que es muy importante la visión que debemos de tener los juzgadores de que nuestras sentencias han históricamente sido el camino que van orientando de alguna manera la legislación. La jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de los tribunales electorales locales, también, ¿por qué no decirlo? De alguna manera podemos entender que ha venido orientando de alguna forma el sentido de las reformas luego legislativas. Es decir, los tribunales, en ese sentido, tenemos la obligación de ver no únicamente la dimensión del caso concreto, sino de tener esa sensibilidad para, con una visión más amplia, ver en el caso que tenemos sobre nuestra mesa el resto de casos o de potenciales conflictos análogos que podrían presentarse en ese mismo sentido. Es difícil el precedente, exactamente, ¿no? Es decir, nuestro rol como generadores de precedentes jurídicos que históricamente, al menos en nuestro país, han tenido gran aceptación o han sido de gran peso para luego generar reformas legislativas. Y esto me parece que no es poca cosa, me parece que es una situación muy importante que debemos de ver con mucha responsabilidad. Escoger algún asunto en particular siempre resulta difícil, ¿no? Se acuerda cuando te hacen una pregunta como la que me acabas de hacer y empiezas a discriminar y te acuerdas de muchas cosas. Dices, a mí me gustaría hablar de pero bueno, yo quizá por tenerlo más fresco, quisiera hablar, por ejemplo, en este mismo tenor de algún juicio que me ha llamado la atención en esa lógica de generar precedentes, un par de asuntos que hemos tenido en nuestra mesa de resolución recientemente en Sinaloa, que tienen que ver con el derecho que tienen los ciudadanos sinaloenses por virtud de la Constitución local a presentar iniciativas de ley ante el Congreso local. Particularmente en el caso de Sinaloa, es una situación muy particular, dado que si bien hay una ley de participación ciudadana, a diferencia de otras entidades federativas en Sinaloa, no existe la necesidad de que sean varios ciudadanos que enarbolen la presentación de una iniciativa ciudadana, sino que no es un derecho colectivo como ha sido concebido en otras legislaciones de otros estados, ni tampoco es un ámbito que esté restringido a ciertos temas. En términos generales, o para decirlo más claro, en Sinaloa, conforme a la normatividad vigente, cualquier ciudadano puede presentar una iniciativa ante el Congreso sobre cualquier tema, obviamente que sea competencia del Congreso que va a legislarlo. Y tiene el derecho, pues, no de que se emita la ley que viene pidiendo, pero sí de que exista un debate parlamentario en relación a la propuesta que viene haciendo este ciudadano, aun cuando sea un solo ciudadano, y que se genere un pronunciamiento del Congreso en sentido negativo, positivo, o bien tomando alguna de las diversas vertientes que pueda tener la iniciativa. Eso me parece que es muy importante, y lo que yo resaltaría en este aspecto, que son los juicios que hemos resuelto en el tribunal, es cómo este derecho, al ser una vertiente de la participación ciudadana, viene y recae en la materia electoral, es decir, podría darse alguna discusión sobre si es un tema estrictamente electoral o no, pero al menos la Ley de Participación Ciudadana da competencia en Sinaloa al Tribunal Electoral Local para conocer de este tipo de asuntos. No, si pensamos que además finalmente los derechos político-electorales tienen como última finalidad la participación de los ciudadanos en la vida pública, evidentemente estamos hablando de una cuestión político-electoral, y toda cuestión que se dirima en el ámbito público, ya sea que venga por una iniciativa ciudadana individual o porque finalmente todo un congreso local legisle sobre la materia y haga especificidades de derechos sobre las conductas que deben de regular, yo creo que también
en conjunto la propia participación de los ciudadanos, sea en la presentación de las iniciativas, yendo a votar en los referendos, por ejemplo, o en las consultas populares, etcétera, pues son formas precisamente de consolidar la democracia, porque es eso, es el diálogo entre todos los actores políticos y finalmente cuando se hace un ejercicio de análisis respecto de cuáles son esos derechos, nos damos cuenta de que cualquier cosa prácticamente que los ciudadanos puedan aportar para la vida pública tiene que estar necesariamente protegida por el ámbito jurisdiccional. Y los pronunciamientos, sobre todo en el ámbito convencional, decía a nivel de derecho internacional, así apuntan la tendencia la nueva tendencia, digamos, de los derechos humanos, trata de abrir ese abanico de posibilidades para la participación en la vida pública de todos y cada uno de los ciudadanos. Nos encontramos aquí también con un tema que es relativamente complejo y que atañe mucho sobre todo al ámbito de las entidades federativas. A nivel federal también se da, pero se da quizá con otra mecánica distinta, y es la relación finalmente que existe entre los poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Creo que tradicionalmente como abogados estamos acostumbrados a entender la separación de poderes como una cuestión tajante y absoluta, cuando en realidad creo yo que se trata de una coadyuvancia, porque todos al final de cuentas, esos tres poderes, en el caso por ejemplo de la organización política de nuestro país, pues tienden a conformar lo que abstractamente podríamos denominar el Estado, y cada uno con sus funciones acotadas y separadas también tiene repercusiones en las actividades que realizan los otros poderes. Y efectivamente, como apuntaba Iván, hay una cuestión muy importante que es esa retroalimentación, esa dialéctica, o podríamos decir incluso trialéctica, si incluimos también al Poder Ejecutivo, en el que los pronunciamientos del Poder Judicial, que es el especialista en el conocimiento del derecho, puede aportar también al ámbito de los legisladores. Y respetando, por supuesto, la separación de poderes como algo necesario para el equilibrio de las propias fuerzas políticas del Estado, también entendemos que no solamente los pronunciamientos del Poder Judicial van destinados exclusivamente al ciudadano común y corriente, el ciudadano de a pie, sino también a quienes forman parte de la función pública. En este caso, bueno, mencionabas el lamentable caso de los presidentes municipales que no atienden finalmente a lo que son los derechos de los miembros del cabildo o a los miembros finalmente pues también de sus propios ciudadanos, y esa labor que realizan muy loable los tribunales, en este caso tribunales especializados en materia electoral, creo que también traza las directrices más claras de la participación ciudadana en el reconocimiento de los propios derechos, ¿no? Porque un ciudadano no puede participar si no sabe que tiene precisamente el derecho a presentar una iniciativa, a participar en una consulta popular, en un referéndum, etcétera, etcétera. En tu experiencia como juzgador, al final de cuentas, ¿crees que has visto transformada, digamos, la conciencia de los propios ciudadanos a todos los niveles, incluidos los que también están dentro de la estructura del Estado, que son funcionarios públicos, respecto de ese reconocimiento de derechos que de alguna manera pues, ha ido empujando también la convencionalidad, desde el momento en el que se reconoce con ese nivel constitucional los tratados internacionales, las reformas al artículo primero constitucional en 2011, las reformas recientes en 2014, todas ellas creo que van precisamente en el mismo sentido, ¿no? ¿Tú realmente crees que esa labor jurisdiccional, en el caso de Hidalgo, ha permeado en la sociedad? Son pasos que vamos, pues pueden ser cuantificables, digámoslo así, en el progreso que debe de tener la sociedad en el conocimiento de sus derechos. Bueno, sin duda alguna, yo creo que se ha incrementado de una manera exponencial la participación. La participación del ciudadano común y corriente, no solo al momento de votar, sino al momento de participar, de opinar en cuestiones políticas que atañen al país. Claro, porque el voto final, digamos que es la última manifestación, ¿no? Sí, es correcto. Y la participación también dentro de los cargos directivos de los propios partidos políticos. Y ahora, con la reforma 2014, en la que ya se incluyen las candidaturas ciudadanas o las candidaturas independientes. Esto, sin duda alguna, va a ser un parteaguas para la materia electoral en todos los ámbitos, tanto en el administrativo como en el jurisdiccional. Retomando un poco lo que decías de la trascendencia de las resoluciones, bueno, yo te quiero poner el caso que en nuestro estado nosotros estuvimos conociendo desde 2008 los juicios de protección de los derechos políticos electorales del ciudadano sin que estuvieran en nuestra ley. Estaban en la Constitución y por una resolución derivada de una resolución de sala superior en las que se nos da competencia, nosotros empezamos a cubrir esa laguna, ese vacío
y empezamos a resolver con la finalidad de ¿qué? De atender a los ciudadanos, de atender ese tipo de dolencias o de quejas de los ciudadanos y de regular también ese tipo de participación de los ciudadanos. Yo insisto, la participación tanto en momento de que haya elecciones constitucionales como en la vida política en general del país se ha incrementado. El conocimiento de los derechos político-electorales del ciudadano ha crecido exponencialmente. Tan es así que vemos que la mayor cantidad de asuntos que llegan tanto a sala superior, salas regionales como los tribunales locales son precisamente estos, los juicios de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que si lo reforzamos con la reforma a la Constitución en 2011, que se toma como un derecho humano, bueno, pues quiere decir que tendremos que hacer una tutela efectiva de esos derechos humanos, como analizando la convencionalidad, ejerciendo un control difuso de constitucionalidad, en fin, ahora las sentencias se han transformado y vamos más allá de la simple petición del ciudadano. Tenemos que vigilar en todo momento el principio pro persona, tenemos que revisar que los aspectos al momento de resolver abarquen todos y cada uno de los derechos humanos para que no hagamos fuera nada. Incluso en algunos casos opera hasta la suplencia de la queja cuando estamos hablando de derechos humanos, porque tenemos que exponenciar esos derechos y protegerlos al máximo. Claro, la interdependencia y la indivisibilidad de los derechos humanos tienen pues un ámbito que se extiende necesariamente, la progresividad también, porque marca una ruta que tenemos que seguir y que no hay marcha atrás, digámoslo así. Ofrece también un panorama pues ciertamente complejo desde el punto de vista jurídico, y la aplicación del principio por persona a partir de las reformas de 2011 también obliga al juzgador a ir todavía más allá. El reconocimiento de los derechos humanos y sobre todo la inclusión del principio por persona en el artículo 1 constitucional creo que abre muchas oportunidades, pero también ciertas dificultades para el juzgador en cuanto, no el entendimiento de lo que es la protección más amplia de los derechos humanos, sino también la forma en la que deben de ser vistos en su conjunto, y esa interdependencia supongo que afecta a derechos que pues, muchas veces pensamos que están ajenos al litigio que se presenta en este caso, pero que están totalmente sistematizados y se involucran unos con otros, ¿no? ¿Cuáles son las perspectivas que tenemos después, por ejemplo, de la reforma de 2011 respecto de la aplicación del derecho para proteger, sobre todo en el marco más amplio, los derechos humanos, Iván? Yo creo que en el tema de los derechos humanos, la reforma de 2011 llega en un estupendo momento y coincide con una cuestión que yo advertía en el tema electoral. Si revisáramos históricamente las sentencias dictadas por tribunales electorales locales y por el tribunal, desde luego por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años atrás, nos daríamos cuenta que los temas eran nulidades, votación, discusiones sobre cuándo anular o no una casilla, poco más para acá, cuándo anular o no una elección, cuestiones de elegibilidad. Es decir, como que los temas de discusión estaban muy circunscritos, sobre todo al tema de las elecciones libres, de elecciones confiables, ¿no? La certeza, digamos. La certeza de que el voto de la ciudadanía cuenta, es decir, que estamos ante elecciones libres, elecciones confiables. Y hoy, como lo resaltaba muy bien Alejandro, los temas son otros. Se refleja incluso administrativamente, se puede medir en las cargas de trabajo. Las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están llenas de asuntos JDC, es decir, creo que si comparáramos la estadística de qué tipo de asuntos se presentaban 20 años atrás y ahora, nos quedaría muy claro que ahorita la acción, ahorita el movimiento, la pujanza, la presentación de demandas preponderantes por parte de ciudadanos que militan en partidos políticos y que no. Me parece muy importante resaltar este aspecto, es decir, cómo en los últimos 20 años se han cambiado los temas que están decidiendo los tribunales electorales. Creo en ese sentido que la reforma de 2011 llega en buen momento, aportando como herramientas para los jueces, entre otras cuestiones, lo que se mencionaba sobre la interpretación utilizando el principio pro persona. Me parece también en ese mismo sentido que constituye el reto y los nuevos temas a los que deben entrarle los tribunales electorales en general.
por volver o por hacer alguna mención sobre la jurisdicción electoral local, específicamente en Sinaloa, yo les comentaría, por ejemplo, que en los últimos 2 procesos electorales, aun cuando en Sinaloa no existe regulado a la fecha un juicio para la protección de derechos político-electorales, ha habido ciudadanos que han ido al tribunal y el tribunal precisamente utilizando, entre otras herramientas jurídicas, el principio pro persona, hemos abierto el acceso a la jurisdicción, hemos hecho algunas interpretaciones lo más amplias posibles dentro tanto del artículo 17 de la Constitución, en el sentido de abrir el acceso a la jurisdicción a todos los actores, no únicamente para partidos políticos, sino para ciudadanos que tienen derechos políticos, para, en ese sentido, emitir sentencias, aun cuando no haya vías expresas en nuestra legislación. Lo cual me parece muy relevante. Y quiero destacar también algo que mencionaba Alejandro, el rol que ha tenido el Poder Judicial de la Federación en ir generando esa apertura y en, por decirlo de alguna manera, el ir incentivando en los tribunales electorales locales esta cuestión de dar un espacio o de ir generando interpretaciones que permitan también a la jurisdicción local ampliar su espacio de cobertura. Me parece que la tesis, por ejemplo, la que habla de federalismo judicial, es una cuestión de la mayor relevancia y tiene un impacto muy marcado en la forma en cómo se dividen las competencias judiciales en nuestro país. Me parece que implica también ello un gran compromiso y una visión mucho más de haber decidido un caso concreto. Es decir, es un trazo grueso que impacta todo el sistema. Claro, y además, como podemos ver y como podrán comprobar quienes hacen el favor de acompañarnos, estamos hablando de una cuestión sistematizada que atañe principios, valores, cuestiones formalmente aterrizadas en los códigos, en las leyes, en los reglamentos, etcétera, etcétera, cuya armonía es el juez precisamente quien la pone sobre la mesa a través de su argumentación, a través de las sentencias que emite y que les da, digamos, esa coherencia que en su conjunto deben de tener para que, al final de cuentas, el sistema funcione de manera armónica, efectiva, que se materialice la justicia. Y no solamente es el mero acceso del artículo 17 de nuestra Constitución Federal, sino evidentemente es materializar ese derecho de tal forma que nadie se quede desamparado por la propia justicia, ¿no? Si nos permiten, vamos a ir a nuestro segundo corte de este programa y volvemos en un momento. Muchas gracias. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.
Bueno, pues en nuestro tercer segmento de este programa hablábamos sobre una cuestión que es muy importante y que tiene que ver, bueno, pues con la teoría de la división de poderes, pero también con la relación que se establece entre ellos. Y esto nos ha llevado a una cuestión que es muy importante, que es el mantenimiento de la justicia cerca del justiciable. Creo que uno de los aciertos, precisamente de la reforma del año pasado, de 2014, fue eliminar la parte que en algún momento contemplaba la desaparición de los tribunales electorales locales. Creo que eso fue un acierto finalmente del Congreso Federal y es una razón muy sencilla. Quienes realmente, y lo digo de la manera más aterrizada posible, quienes realmente conocen los problemas de un ámbito, pues son quienes están más cerca de él. Y el acercar la justicia tiene que ver con el conocimiento inmediato, con el tratamiento de la vida cotidiana de las personas y una serie de factores quizá de orden sociológico que son muy importantes a tener en cuenta. La cuestión del impartir justicia cerca de la gente es fundamental para entender no solamente los fenómenos que se están juzgando, sino también para poder transmitir aquello que se está resolviendo de tal forma que la gente lo entienda. Quien está lejos de la ciudadanía jamás va a poder entrar en diálogo con ella y creo que el ámbito de los tribunales locales es fundamental precisamente para eso, para impartir justicia cerca de la ciudadanía. ¿Cuáles son los retos que en este caso, ya una vez que la reforma ha quedado claro que es necesario mantener en el ámbito local a los tribunales especializados en materia electoral, cuáles son los retos que ustedes ven pues a mediano plazo sobre todo? De largo plazo es difícil hablar en este país por muchas razones que ustedes conocen de sobra, pero a mediano plazo, ¿cuáles serían los retos, en este caso, en el tribunal local del Estado de Hidalgo en ámbito de la materia electoral? Bueno, sin duda alguna, el principio de la independencia, que esa independencia se cumpla a cabalidad. La independencia no solo es que nos hayan sacado de los poderes judiciales para que evitar cualquier tipo de influencia, ya sea del propio Poder Judicial, del propio Poder Ejecutivo o del Legislativo, que era quien nos designaba. No, la independencia va más allá de que al momento de dictar una resolución no haya ningún factor externo que influya en tu determinación, juicios paralelos, juicios mediáticos y demás. No, la amenaza de la desaparición del propio órgano, que creo que eso podría dar al traste precisamente con toda independencia, ¿no? Sí, efectivamente. Y digo va más allá porque también tenemos que hablar de un tema económico que permita a los tribunales electorales locales cumplir con esa función. Yo no entiendo cómo había un planteamiento de desaparecer a los órganos jurisdiccionales locales. Iban a alejar la justicia del ciudadano. Al contrario, el ciudadano lo que quiere es tener enfrente a la autoridad y casi que te resuelva de inmediato, ¿no? Ahora, el padecimiento que se tiene en las entidades federativas es la independencia económica. Pues presupuestal específicamente, ¿no? ¿Te refieres? Sí, porque bueno, la designación de los magistrados electorales locales corre a cargo del Senado. Así es. Nada más que el presupuesto para el ejercicio del cargo de magistrado y todo lo que implica y que conlleva un tribunal, como es desde el propio Internet, lo que es recursos humanos, recursos materiales, depende de cada entidad federativa. Entonces, ahí se crea un híbrido en el cual está afectando de algún modo a lo que puede ser la independencia total de un órgano jurisdiccional en materia electoral local. Yo creo que, sin duda alguna, el legislador federal tendrá que hacer hincapié en que esa independencia se dé de manera total. Ya no perteneces al Poder Judicial, no hay injerencia del Ejecutivo, no hay injerencia del Legislativo ni del Judicial. Pero ¿qué pasa con lo económico? Lo económico depende y está a voluntad y a merced ¿de qué? Del Poder Legislativo, de que autorice los recursos. Y el Poder Legislativo está a merced de que a nivel federal se autoricen los recursos para el Estado, porque al final del día es la misma bolsa, nada más que repartida de manera distinta. Claro. Sin duda alguna, para mí es un gran reto y es un tema en el que vamos a tener que seguir discutiendo y luchando porque haya una independencia total, insisto, no solo técnico jurídico, sino también administrativo. Claro, nos encontramos también con otro tema muy cercano a que es a quién corresponde. Ya sabemos que el nombramiento en este caso pues es al Senado, pero a quién corresponde, por ejemplo, la remoción, ¿no? Que se da vista al Congreso, en este caso, y es también competente y podría influir en la verdadera independencia de los jueces a nivel local, por lo menos en la materia electoral, ¿no?
Es un panorama difícil, complejo, por ese entrecruce de cuestiones competenciales, tanto a nivel federal como a nivel local, y que atañen a elementos que son necesarios para que la impartición de justicia sea realmente efectiva, ¿no? Me parece muy importante resaltar, habíamos iniciado toda esta charla hablando precisamente de de los principios éticos a los que debe ceñirse el juzgador, y entre los cuales se destacan y son, digamos, de los más importantes, paradigmáticos, los de independencia e imparcialidad. Esto ciertamente, desde el punto de vista ético, tiene una dimensión que atañe directamente al juzgador, a la persona del juzgador. Sin embargo, es muy importante de primer orden lo que ambos han comentado, en el sentido de crear todo un fortalecimiento de la función jurisdiccional a través de las llamadas garantías del juzgador. Obviamente, siempre podría decirse que una persona será más o menos independiente conforme a ciertas convicciones personales. Sin embargo, creo que es muy importante que el propio sistema le brinde un cierto espacio a quien tiene la responsabilidad de juzgar, para que maximice esa buena voluntad o esa proclividad o esa formación profesional que le permita de veras ser imparcial. Claro. Tocaba Alejandro con mucha puntualidad temas centrales, el tema del presupuesto. Es una discusión siempre difícil, no únicamente para los tribunales electorales, sino que siempre que se discute algún presupuesto, pues lleva alguna autonomía, ¿no? Sí, claro. Sí. Bueno, en principio, sí. ¿Por qué es importante el presupuesto? ¿Por qué es importante tener ciertas garantías presupuestales? Bueno, es precisamente para que no se preste a que otros órganos del Estado que tienen esa interacción en el juego lógico del control de los poderes, puedan de alguna manera tener ese aliciente o tener esa posibilidad de tratar de incidir en lo que vaya a decidir, en lo que vayan a decidir los jueces electorales. Por eso, de ahí la importancia de sentencias que ha dictado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la cuestión de reconocer ciertas garantías del juzgador para los órganos electorales, derivándolas del 116, que aunque estuvieran no expresamente previstas para magistrados electorales, pero sí para magistrados de los poderes judiciales locales, tales como la irreductibilidad del salario, la irrenunciabilidad también de la percepción de remuneraciones, y esta discusión se ha movido ciertamente de manera disímil en algunos estados. Entiendo que en algunos estados, creo que es el caso de Baja California, según recuerdo un poco de memoria, ahí en la legislación local tienen previsto ellos en su constitución un determinado porcentaje fijo para el Poder Judicial. Medidas como esta permiten, los argumentos a favor de ese tipo de medidas sostienen que, bueno, esto le permite a quienes ejercen la judicatura no estar a expensas de las decisiones coyunturales que se puedan tomar y que puedan servir de alguna manera o intentar servir como represalia o bien como aliciente para decidir determinadas cuestiones en determinado sentido, ¿no? Sí, claro, digo, nuestra materia, al final de cuentas, y ustedes lo saben mejor que nadie, está expuesta a los embates por la lucha del poder, porque esencialmente el poder político pues es eso, ¿no? Hubo por ahí algún magistrado que en algún momento dijo, en materia civil, en materia mercantil, incluso en materia penal, se presume que una de las partes pues siempre va a actuar de mala fe. Dice, en materia electoral ya sabemos que las dos partes van a actuar de mala fe en principio, ¿no? Y eso es por las complejidades de la lucha por el poder. Y sabemos que efectivamente, bueno, pues como alguien que imparte justicia, quedan exactamente en medio de esas pugnas por el poder, que afortunadamente creo yo, y eso lo celebro realmente, cada vez está más ciudadanizado. Y la labor, me parece a mí, de los órganos jurisdiccionales es tratar precisamente de disipar las cargas del poder para repartirla entre todos los ciudadanos y también un poco acabar con la camorra que se arma cada vez que un bando u otro dentro del ámbito político trata de llevar agua a su molino. Creo que la ciudadanización del poder político es lo más sano que puede ocurrir, es verdaderamente la única base material de la democracia.
Y ustedes como juzgadores, pues día a día enfrentan estas dificultades, encuentran la manera a veces de forma realmente compleja de poder proveer de justicia y además convencer de que efectivamente están impartiendo justicia, porque hablamos del buen derecho, pero también de la apariencia del buen derecho, que es fundamental para la legitimidad de las decisiones que toman los órganos jurisdiccionales. Y ya por último me gustaría precisamente tomar el tema de la legitimidad, que es cuestión fundamental y está ligada a la cuestión que decíamos, la argumentación, que tiene que ver con la ética que se muestra exteriormente con la emisión de nuestras sentencias y que tiene que ver pues, con cómo la sociedad acoge dichas decisiones. Como una perspectiva general, ¿qué podrían ustedes decir dentro de su experiencia y también pues, de las esperanzas que tenemos hacia el futuro de construir un país cada vez más democrático, con una solidez política que permita la participación de todos por igual, que se siga manteniendo la protección efectiva de los derechos políticos electorales y por supuesto que se promueva la protección de los derechos humanos en general? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes le dan como juzgadores precisamente a esa manera en la que nosotros, entrometiéndonos, digamos, en los mecanismos del poder, con la legitimación y la competencia que evidentemente la propia Constitución y las leyes locales y las constituciones locales nos otorgan, en el caso de ustedes como tribunales locales, cuál es la perspectiva precisamente de la labor jurisdiccional a futuro y la relación que pudiera tener con la legitimidad que debe tener el juzgador en la vida democrática de este país? Bueno, sin duda alguna hay grandes retos y la legitimidad es uno de ellos. El que estemos a la altura de las circunstancias que el ciudadano o que cada caso se nos exige. Mucho tiene que ver hasta con la buena relación que hay al interior de los plenos de los tribunales. Yo quiero poner un ejemplo, en el caso de Hidalgo, el 100% de nuestras resoluciones han salido por unanimidad. Te hablo de los 5 años a la fecha. Y en el último proceso electoral, que fue el de diputados locales, todas nuestras resoluciones fueron impugnadas, fueron a dar a la sala regional. Y el 100% de nuestras resoluciones fueron confirmadas. Si bien es cierto el dato de resolución y confirmación no es un dato al 100% que confirme que estamos actuando de acuerdo o acorde a lo que la ciudadanía nos exige, bueno, sin duda alguna es un referente, ¿no? Por supuesto. El que más allá de un lucimiento personal, más allá de la imposición de un criterio, lo que debe de prevalecer al interior de un órgano jurisdiccional es eso precisamente, estar a la altura de las circunstancias, de lo que la ciudadanía nos exige y de lo que nos pide a través de sus recursos, porque lo que hacen es llegar ante nosotros y pedir justicia. ¿Qué tenemos que hacer? Darles esa justicia, no siempre como la piden, pero sí al final del día que haya justicia en el tema del cual estamos hablando. Claro, yo creo que esto es un poco ir trazando el camino sobre el cual el ciudadano va a aprender precisamente a caminar. Lo que decíamos, la cuestión didáctica, la cuestión pedagógica, los pronunciamientos en los considerandos, sobre todo, que es la manera, digamos, amplia de explicar por qué se llega a tal o cual conclusión jurídica, ¿no? Y la legitimidad, al final de cuentas, bueno, podríamos resumirla como de la voluntad de los propios ciudadanos de someterse de motu propio a aquellas cuestiones que están siendo marcadas por la experiencia jurisdiccional, ¿no? Esos precedentes de los que hablamos están, creo que, cada vez más interiorizados en las prácticas sociales y no podemos hablar sino de legitimidad precisamente con eso, cómo van permeando en la sociedad y van creando nuevos hábitos, nuevas formas de participación. Tal vez hasta podríamos decir que arengan al ciudadano a que participe cada vez de forma más activa, ¿no? ¿Cómo ves tú en este caso la legitimidad y cómo impacta en la sociedad directamente las resoluciones, Iván? Pues a mí me parece que es muy importante, digamos, como se dice coloquialmente, si vemos la foto grande, un poco desde afuera, ¿cuál ha sido la gran aportación, me parece, de los tribunales electorales, federales y locales, desde luego, a este proceso democrático en nuestro país? Y es precisamente, y creo que la gran aportación vista, digamos, podríamos entrar en muchos temas, pero a nivel de foto grande es poder canalizar todas esas inquietudes y dar una salida institucional ligada a cuestiones jurídicas, es decir, haciendo prevalecer el orden jurídico, resolviendo con criterios jurídicos cuestiones que se debatían antes en la arena política. Es decir, creo que ha sido podemos hablar de un triunfo de la jurisdicción electoral, el canalizar todas estas cuestiones que terminaban, que
terminaban por otras vías, es decir, con protestas en la calle. No digo que no exista, tampoco digo que esté mal necesariamente, pero sí me parece que en gran medida la aportación que han hecho los tribunales es constituir esa vía, esa forma de procesamiento de los conflictos postelectorales, y hoy, volvería a mi idea de cómo están cambiando los temas, hoy de participación ciudadana también, y creo que esa aportación que hace a la democracia mexicana los tribunales debemos de cuidarla y debemos de procurar engrosarla. Creo que lo que podríamos hacer para fortalecer esta aportación de los tribunales es tratar precisamente de obrar con la claridad de que estamos estableciendo precedentes, un poco la idea que han desarrollado ustedes mejor, en el sentido de que a través de nuestras sentencias va evolucionando el derecho electoral, un derecho electoral que ya no toca exclusivamente temas de votar y ser votado, de hubo trampa o no hubo trampa en determinada jornada electoral, sino que se está complejizando y nos estamos acercando mucho más a pronunciamientos específicos de derechos humanos, a pronunciamientos específicos de derechos de los ciudadanos. Creo que ese es el futuro de la jurisdicción electoral. Creo que son los temas que siguen, cómo los ciudadanos militantes de un partido político se reagrupan, se reorganizan ese partido político, cómo está la vida interna de los partidos políticos, y por otra parte, cómo están surgiendo y cómo van a ir desarrollándose medidas de participación ciudadana que también vienen a complementar el sistema de partidos y de alguna manera se han catalogado, no me parece que del todo mal, como una especie de válvula de escape a una crisis también de los partidos políticos en el sentido de legitimidad. Me refiero a cuestiones como las candidaturas independientes, a mecanismos de participación ciudadana como pueden ser referéndum y plebiscito, y a las iniciativas, y las propias, el propio derecho de las iniciativas ciudadanas, que son otras formas de darle entrada a las inquietudes de los ciudadanos a participar en la vida pública, que son compatibles con el sistema de partidos, pero que van llegando de alguna manera a nuestra democracia mexicana, y que creo van a ser los nuevos retos en donde tenemos que pronunciarnos como tribunales electorales. Bueno, pues les agradezco enormemente la participación en este programa, de verdad. Creo que además también para nuestro público, todo lo que se ha dicho en este caso va a ser de suma utilidad, y seguir ampliando al final de cuentas la visión de lo que es la participación de los ciudadanos en la vida democrática, el acceso al poder público, la potenciación de los derechos, la protección de todo el ámbito que finalmente permite que este país pues vaya mejorando progresivamente, poco a poco, vamos lento, pero con paso seguro. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos, y los esperamos en la próxima emisión de Sentencias a Debate. Hasta pronto. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos.